Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. El comentario de hoy lo voy a llamar una democracia que compra los votos. Y me voy a referir a tres puntos diferentes, porque es muy importante crear conciencia en el pueblo costarricense de que tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestro país y que no depende solamente de las políticas públicas de un gobierno, del Poder Ejecutivo, sino de nosotros mismos también. Hoy veo a ese diputado que anteriormente había publicado el número de teléfono de doña Pilar Cisneros, una de las mujeres más agredidas de nuestro país y agredida por dipumafias. Dice Jason Valverde que la educación de Costa Rica va en detrimento. Es cierto, pero eso viene de los gobiernos del PAC cuando nos quisieron vender una educación dual, una educación de la teoría LGTBIQ más. Desde ahí viene en detrimento. Cuando dejaron de enseñarle religión a los muchachos, a los niños y a los jóvenes, o educación para el hogar, o artes manuales. Desde ahí quiero referirme a cómo es que se compran los votos en este país y también con relación a las 5G, la comunicación 5G. Una de las mejores educaciones del mundo se encuentra en Finlandia. Y en Finlandia los muchachos no hacen siquiera exámenes. Ellos en los lugares donde estudian les enseñan a cocinar, a lavar, a hacer cosas que se hacen normalmente en un hogar. Y no hacen exámenes. Cualquiera dice, pero ¿cómo va a ser la mejor educación cuando no hacen exámenes? Porque los exámenes lo que hacen es medir ciertos conocimientos memorísticos. Lógico, cualquiera dice que qué mala es la educación en Finlandia porque no hacen exámenes y los ponen a cocinar y lavar. Lo mismo hacen en China, en Japón también. En Japón no existen conserjes en las escuelas y colegios. Los mismos muchachos tienen que cuidar eso. Resulta que en Finlandia no se hacen exámenes y se le dan esas artes como es el cocinar o artes manuales, y es una de las mejores educaciones del mundo. Existen documentales, uno de Michael Moore, donde él demuestra que sí es cierto que es una de las mejores educaciones del mundo. Cuando le consulta a los estudiantes cuántos idiomas, están en una mesa redonda y le pregunta que cuántos idiomas hablan. Y el que menos hablaba era 3 idiomas. Hay de 3 idiomas, 4 idiomas, 5 idiomas. Eso es suficiente para decir que tienen una buena educación. Yo he dicho que las universidades van en deterioro y no están cumpliendo con las expectativas en este país, porque las universidades se han convertido en el lugar donde se adoctrina el comunismo en Costa Rica. Y lo único que han creado las universidades son académicos. Entonces ustedes ven abogados, médicos, biólogos marinos con sus títulos. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer esos abogados? Van a ir a trabajar en Uber. Y muchos no tienen ni trabajo. Un biólogo marino en Costa Rica, ¿para qué sirve? De ahí, lo único que puede hacer es buscar las costas para ir y tener una embarcación como la de Jacques Cousteau para poder ir a hacer investigaciones. Pero al final de cuentas, el biólogo marino en qué termina dando clases. Ahí se acabó todo. No se enseña otras cosas. Hay materias mucho más importantes y que generan más en un país. Por eso digo que la educación en el INA es muy buena. Es muy buena. En el INA preparan a los muchachos para ser bartenders, para ser chef, para aprender idiomas. Y cualquiera de ustedes dice, pero ¿y qué? ¿Y eso qué tiene de ventaja? Muchísima. Ustedes saben, por eso yo digo que don Rodrigo es un hombre de mundo, porque ha viajado por todo el mundo y sabe hasta cómo colocar los cubiertos en una mesa para cuando se va a comer. Eso mismo tienen que hacer los bartenders, los chefs, todo eso tienen que conocerlo. Y ustedes saben lo que genera el turismo en un país.
Entonces ustedes ven a una persona estudiando para bartender o estudiando para chef, tienen que saber todos esos protocolos a nivel mundial. El turismo es muy ventajoso para los países porque son millones de dólares que ingresan. Y esas carreras las da el INAH. Prestigioso como institución. El INAH ha preparado buenos mecánicos, ha preparado buenos ebanistas, que un día de estos en una conferencia de prensa escuché al presidente de la República hablar de una profesión como la ebanistería, y eso genera mucho en todo el mundo, en cuenta en los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo fui, cuando ya estaba pensionado, a trabajar a los Estados Unidos, y como yo era ebanista, porque yo no solo fui educador, sino ebanista, yo sabía cómo hacer los cortes que nadie podía hacer en ese lugar. Fui 30 años ebanista. Y ya yo sabía qué cosas tenía que hacer y qué cosas no tenía que hacer. Cuando tenía que colocar un corte muy fino y delicado en unas escaleras de las que se tienen en esas casas grandes que tienen en los Estados Unidos. Son profesiones que le generan mucho dinero a las personas. No ha mentido don Rodrigo cuando dice que ser un buen ebanista le genera gran entrada a las personas. Ser un excelente técnico en electricidad le genera grandes ganancias a las personas. Pero no, las universidades se han dedicado a adoctrinar a los jóvenes para meterlos en una doctrina que, además de mala, es perjudicial para el país. Termino diciéndoles, costarricenses, la tecnología 5G en la comunicación de nuestro país, ustedes tienen que tomar en cuenta que lo que el gobierno está haciendo es correcto. ¿Por qué motivo? Porque China y otros países no se han alineado a los protocolos, creo que es el de Bruselas, un protocolo en donde ellos tienen que alinearse a lo que dice esa convención colectiva, pero los chinos no lo han hecho. ¿Qué sucede con eso? Eso lo que va a traer es que ni Europa ni los Estados Unidos van a estar de acuerdo con Costa Rica, con la tecnología 5G, si se le da a los chinos, porque eso lo único que puede provocar es un hackeo. Ellos lo que se van a convertir es en espías. Pero ¿qué resulta? Que estos dipumafias de la Asamblea Mafia Lativa, eso es lo que buscan, porque ellos, ustedes lo saben, costarricenses, los dipumafias son los que estimulan la Agenda 2030. Ya lo dijo el presidente. Personas sin ningún conocimiento, como el tal Isaías Abarca Núñez, atacando al presidente, que por cierto una vez montó un audio mío diciéndole corruptazo al presidente y a doña Pilar, cosa que yo no había hecho. Isaías Abarca Núñez ni siquiera tiene fundamento para hablar lo que no tiene que hablar. Lo que no tiene que hablar. No vive en nuestro país, por lo tanto no sabe qué es lo que se desarrolla aquí en Costa Rica. Costarricenses, es cierto, tenemos que mejorar la educación. Comienza en casa, número 1, con buenas costumbres, con valores cívicos, con fervor a la patria, y dejar de estar inculcándole a los jóvenes de nuestro país la teoría LGTBIQ+. No estoy en contra de los gays, es más, muchos gays y lesbianas ni siquiera aprueban la teoría LGTBIQ, porque esa teoría es un montón de personas que son resentidos sociales, totalmente violentos, y no es porque lo diga yo. Se demuestra en esa asamblea mafialativa cuando los que hablan son los del Frente Amplio. Una vez que los del Frente Amplio abren la boca, solo serpientes y cucarachas y maldades salen de su corazón. La teoría LGTBI que tanto defienden ellos no es beneficiosa para Costa Rica. Y yo muchas veces se los he debatido. En vez de estar luchando
para decirle a los niños y a los jóvenes que se pueden operar para convertirse los muchachos en niñas y las niñas en hombres y tomar hormonas como cierta dipumafia que hay ahí, que ha tomado tantas hormonas que ya quiere hablar como hombre, pero aún le sale la voz de mujer. Costarricenses, cuidemos nuestra democracia porque nuestro país es único en el mundo.